Hola, ¿cómo están? Estoy aquí para compartir con ustedes una presentación sobre hormigas, específicamente sobre las hormigas cortadoras, que son las que a ustedes les están causando algunos problemas. El objetivo de la presentación es que ustedes conozcan a las hormigas, sepan cómo se comportan y quiénes son. Entonces vamos a compartir la presentación, que la tengo por acá, y yo voy a desaparecer para poder este, hacer un buen uso de toda la pantalla en esta presentación. Bueno, vamos a hablar de las hormigas y como les dije recién, de estas hormigas cortadoras, de estas que ustedes ya reconocen. Tenemos una foto bastante aumentada de una que va con una hojita. Las hormigas son insectos sociales, son cercanos a las avispas, pertenecen al orden de los himenópteros como los abejorros o como las abejas que ustedes también conocen. En general son insectos bastante complejos en cuanto a su conducta, tienen una conducta bastante especial y que puede ser descrita. Son insectos sociales que son, en general, las hormigas son muy abundantes, hay muchos individuos y se organizan en colonias. Los nidos los pueden construir a distintas alturas y tienen distintos tamaños, pero en general viven muchas juntas. Eh, Estas cortadoras en particular modifican condiciones físicas y químicas del suelo. Nosotros ya hemos estado hablando de características del suelo y bueno, la estructura, o sea, esa forma en que se organiza el suelo, tiene mucha influencia la actividad de las hormigas en esto porque ellas hacen túneles y muchas tienen sus hormigueros en grandes extensiones en el mismo suelo que ustedes pretenden cultivar. Eh, Influyen sobre la vegetación y también por los cambios estos que provocan en el suelo, influyen sobre la distribución de la vegetación. O sea, en los sistemas naturales, las hormigas que van cambiando sitios de hormigueros van como fertilizando el suelo. Entonces, también influyen en esto. Fuera de esto, ellas, muchas acarrean también semillas o propágulos de algún pedacito que da origen a otra planta. Entonces también las distribuyen, cambian el lugar donde ellas viven. Por lo tanto, son importantes en los sistemas naturales y por supuesto que cobran importancia también en los sistemas creados por el hombre. Y las hormigas estas que son las cortadoras, en realidad no se alimentan de aquello que cosechan, sino que lo trasladan al hormiguero y ahí crían un hongo, que es específico, que es ese hongo que incluso en muchos casos no se... Eh, el propio hongo solo, digamos, no vive sin la hormiga. La hormiga es la que lo planta, la hormiga es la que lo cuida, y vive toda la colonia, vive de ese hongo. Comen ese hongo y lo utilizan para muchas cosas como vamos a ver. Estas hormigas podadoras o cortadoras se reconocen en nuestro territorio, digamos en Argentina, las vamos a reconocer por estas espinas que tienen en la parte anterior del tórax, digamos. O sea, tienen este tórax con estas espinas. ¿Ven? Aquí nacen las patas de la hormiga, aquí en este caso están cortadas, y se ven estas espinas en la región del tórax, que es donde, si se acuerdan, alguna vez dijimos que estaban las patas de los insectos. Entonces, bueno, ya les dije que acarrean, todo lo que cortan, lo llevan al hormiguero para alimentar al hongo. Y esto que nosotros llamamos hormiga negra, que es la más común que nosotros encontramos acá en La Plata, se llama así. Ustedes saben que los biólogos le ponemos nombres en latín.
a los bichos. Entonces se llama Acromyrmex lundi. Y Acromyrmex es el género y lundi en este caso es la especie. Lo que nosotros tenemos es esta Acromyrmex lundi en nuestros cultivos. Dos géneros son importantes, o sea, además de Acromyrmex está el género Ata. ¿Y ustedes cómo los pueden diferenciar? Que es importante que lo hagan, ustedes pueden tomar cualquier hormiga y mirarla a la lupa, verla esta parte, la parte superior del tórax, y fijarse si tiene 3 espinas o tiene 2 espinas. Si tiene 3 espinas es una Acromyrmex. ¿Cuál es la ventaja de conocer los géneros? Que las especies del género Ata que nosotros tenemos acá, en general causan muchísimo más daño y es mucho más difícil manejarlas, lidiar con ellas, digamos, porque tienen hormigueros mucho más grandes. En cambio, los Acromyrmex, como vamos a ver ahora, no son tan numerosas en su hormiguero, pero pueden haber varios hormigueros. Bien. Ya saben que esto lo pueden ver porque las obreras son bastante grandes, o sea que ustedes lo pueden ver con una lupa de mano normal y ver si tiene estas 3 espinas o tiene solamente 2, para saber qué género tiene. Nosotros estuvimos en Ensenada visitando y vimos los caminos de estas hormigas, vimos también los hormigueros en la base de los árboles. Los troncos, uno ve que el tronco está como, o sea que el árbol está vivo y de hecho tenía hojas y todo. Si uno lo mira por este lado, por donde está el hormiguero, no parece que sufriera gran cosa el árbol. Sin embargo, si lo miramos por el otro lado, en la parte interna está prácticamente hueca. Y esto sirve como entrada del hormiguero. Y las bocas son otras que están alrededor y que sirven, después vamos a ver que las usan las tapan o las destapan para mantener las condiciones del hormiguero, las condiciones de humedad, las condiciones de temperatura, etc. Bueno, esto es lo que nosotros observamos en Ensenada. Y bueno, esta es la hormiga, se las presento tal cual, esto está en un insectario. Fíjense que aquí tienen la escala, o sea que esta distancia en la foto es 1 milímetro, es lo que yo les digo que es importante siempre tener una referencia del tamaño. No siempre eso es posible de tener, pero por lo mismo es lo que yo les recomendaba la otra vez, de poner alguna cosa que sea conocida, de tamaño conocido en la foto, para que ustedes puedan tener una referencia de tamaño. Bueno, esta se encuentra en el país desde el norte hasta Río Negro. O sea que es muy común que nosotros la encontremos por el camino, ¿no? Que la veamos. Acá la tienen, cuáles son las características de la lundi en un dibujo. Si ustedes la miran a la lupa, bueno, van a ver que tiene 3 espinas en la zona del tórax más cercana a la cabeza, y eso indica que es una Acromyrmex, o sea, que pertenece a ese género. Pero después, si la miran bien, esto, el abdomen, digamos, o la última parte del abdomen, la punta, esta, tiene unos tubérculos, ¿no? Que están indicados acá con la letra T. Tiene unos tubérculos. Eso es bien oscura, la que nosotros tenemos por acá es bien negra, y si la miran con atención, no solo esto, sino todo el cuerpo, tiene como unos tubérculos, pero sobre todo esta parte que es lo que llaman gáster, ¿sí? Las antenas también son de este tipo, o sea, si ustedes las miran, todas las hormigas tienen estas antenas así que se doblan. Pero estas tienen como un ligero aumento de tamaño hacia la punta, ¿no? De la antena. Son entonces de esta especie. Lo más probable es que encuentren con estas características sea esta especie. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ustedes compran algún insecticida o cuando buscan alguna manera de erradicarlas,
les preguntan o dicen los frascos para qué tipo de hormigas sirve o para cuál está recomendado el producto que están comprando. Entonces, bueno, ustedes van a ver que por ahí no dice la especie, pero sí los géneros, ¿no? Así que es importante que ustedes sepan, conozcan el nombre que es general. Por eso los nombres científicos eh, son importantes, porque eh, es uno solo y se refiere específicamente a un tipo de organismo, no a otro. Entonces, puede ser que hormiga negra en el norte o en el sur le digan a muchas hormigas que son negras, ¿no? O sea, los nombres locales, los nombres con que nosotros las conocemos, por ahí cambian. En cambio, el nombre científico no cambia nunca, o no debería, por lo menos, no debería cambiar. Entonces, toda la literatura que se escribe sobre estas hormigas que nos puedan interesar, o todo lo que está recomendado para controlarlas, para erradicarlas, para tratar con ellas, porque ya van a ver ustedes que erradicarlas o eliminarlas es prácticamente imposible, pero por lo menos obtener o llegar a una práctica de manejo tiene que ver con este nombre, porque este nombre hace referencia a todo lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir sobre esta hormiga, ¿sí? No todas las hormigas se comportan de la misma manera. Entonces, esta tiene estas formas que nosotros vamos a ver ahora. El nido de la hormiga, fíjense que acá tienen la boca del hormiguero y las hormigas que están llegando con los trozos de plantas que han cortado. Acá traté de hacerlo con un poco más de aumento, pero no me resultó mucho. Más aumento se pixelaba toda la imagen y no se ve. Pero creo que se nota que están llegando las hormigas con los pedacitos de planta. Y ustedes los tienen que haber visto muchas veces. O sea que es más bien una imagen para recordarles. Fíjense que lo que dice acá, que las especies de Acromyrmex se caracterizan porque realizan hormigueros, en general tienen unas cámaras, pero pueden tener varias. Los que nosotros tenemos en la zona hacen una sola cavidad donde crían el hongo y viven, ¿sí? Pero tienen poblaciones de obreras de entre 10.000 y 20.000 individuos. Después vamos a ir viendo que los individuos tienen distintas edades, pero que en general son cortas. Bueno, acá tenemos un esquema que hizo esta persona, que yo supongo que es un chico porque era una tesis, era un tesista en el 2005 de agronomía, que no solo le tomó una foto en cultivos, en plantaciones en realidad, de eucaliptus, él hizo su estudio, porque también estas hormigas afectan mucho a los árboles, ¿no? Sobre todo cuando están recién plantados, cuando son muy jóvenes. Bien, este es el hormiguero que hacen las Saccharomyces, ¿no? En general tiene una pequeña elevación sobre el terreno, pero puede no tenerla. Este grosor de esta capa superior la manejan para regular temperatura y humedad. Lo mismo que las bocas. ¿Se acuerdan que les mostré recién en la foto esos círculos que representan las bocas del hormiguero? No son muy grandes, fíjense que el radio más o menos del túmulo es aproximadamente 40 centímetros, o sea que esto de aquí a acá mide 80. No son muy grandes los nidos, por lo que yo por eso deduzco, porque no soy especialista en hormigas, pero deduzco que cada árbol que ustedes tienen con hormigas en Ensenada, donde fuimos, ahí, bueno, se dan cuenta de que por cada árbol hay un hormiguero. O sea que si estamos pensando, ya podemos ir sacando la cuenta de cuántas hormigas tenemos alrededor viviendo. Bien. Esto varía de acuerdo al suelo, el hormiguero que se hace, por ahí son
menor la profundidad en los suelos arenosos, puede tener esta profundidad desde 18 a 40 centímetros, más o menos, del suelo, pero hay en la literatura en la que yo busqué información sobre los hormigueros que hace esta especie, encontraron nidos mucho más profundos, o sea, a más de 1 metro. Entonces llamamos olla y a todo este hormiguero, y ahí es donde las hormigas cultivan el hongo, ¿no? Ellos tienen ahí el hongo. Bien. Esta es la honguera. Esta es una foto de la honguera. No precisamente del género Acromyrmex, es de Ata. Encontré muy buenas fotos de Ata, pero no de Acromyrmex, pero son similares. Aquí tienen, todo esto blanco que se ve es el hongo que está creciendo acá, y fíjense que tienen hormigas de distinto tamaño acá. Aquí hay algunas hormigas que están cosechando el hongo, y hay otras más pequeñas que se meten entre todos los intersticios que cuidan al hongo, o sea, lo van podando y lo van modificando su forma, te lo van plantando, son las que llaman obreras jardineras. Y las más grandes están cosechando el hongo porque tienen que alimentar a toda la colonia. Entonces es un trabajo arduo. Ya sabemos que las hormigas son trabajadoras. Bueno, como es una colonia, no todos los individuos de la colonia tienen la misma forma ni la misma función. Eso significa que sean organismos sociales también, son insectos sociales. Entonces, así rápidamente podemos ver que hay una reina que es de mucho mayor tamaño, que es la que pone los huevos, es la única que pone huevos. Del huevo aparece una larva y de la larva una pupa. Este es el camino de desarrollo de las hormigas adultas, ¿no? Las hormigas adultas en general siguen el camino para ser obreras. Después vamos a ver que hay distintos tipos de obreras, pero durante la mayor parte del tiempo la reina está poniendo huevos, las larvas y las pupas son cuidadas en ese algodón que forma el hongo, con todas sus hifas ahí que lo están cuidando. Bueno, ahí están también las larvas estas, y desde ahí nacen las obreras. Hay distintos tipos de obreras, ya lo vamos a ver. Pero en algún momento del año aparecen estos machos reproductivos y también hembras reproductivas que van a dar origen a otra reina y fecundada por estos machos. Esto ocurre cuando el hormiguero ya está maduro, fisiológicamente hay algo que dispara la postura de huevos para reina y macho reproductivo. Estos organismos, o sea, estos individuos, dejan el hormiguero en lo que se llama un vuelo nupcial, y los machos fecundan a la reina guarda esos huevos fecundados por mucho tiempo y guarda también los espermatozoides. Tiene como una espermateca donde guarda todos los espermatozoides que recibe en ese vuelo nupcial. Y después se va y se instala en un hormiguero. Lo vamos a ir viendo con más detalle a continuación. Pero bueno, aquí les hice una tablita de cuáles son las características de los individuos y las distintas castas o diferentes tipos de hormigas que hay. Entonces, las que son permanentes, las que siempre están en el hormiguero, son la reina, que es la única forma sexuada que hay, que inicia la colonia y que permanentemente durante el desarrollo de la colonia, que son años, puede estar colocando huevos. Y las obreras, que son formas estériles de las cuales reconocemos distintos tamaños. Existen obreras que son de un tamaño pequeño, que dijimos que eran las jardineras y las nodrizas, que se meten entre medio de estas hifas de los hongos para
mantener limpio y bien podado ese hongo, y además cuidan a todos los individuos juveniles que existen dentro de la colonia, que son parte de estos huevos que está poniendo en forma casi permanente la reina. Después están las obreras de tamaño mediano, que son las que salen a buscar el alimento para el hongo, que son las cortadoras y las acarreadoras. O sea, no son las mismas hormigas las que cortan las plantas que las que llevan esto que cortan al hormiguero. Por eso ustedes se van a encontrar, y lo deben haber observado, que muchas veces bajo las plantas hay acúmulos, porque hay algunas hormigas que se dedican a cortar. Cortan, 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 mientras que las otras van acarreando. No son las mismas. Y a veces se pueden observar, no siempre en Acromyrmex, pero cuando el hormiguero es bastante maduro, existen obreras que son más grandes, que son soldados, y que recorren los caminos y mantienen a raya a otras hormigas que puedan meterse a querer comerles lo que ellas han cosechado, o a llevarse lo que ellas han cosechado. Entonces hay estos soldados. Y como ya dijimos, en Acromyrmex cada 2 años, en la SATA me parece que es cada 3 aproximadamente, aparecen estas hembras aladas y estos machos alados que son expulsados en realidad de la colonia y que se van para formar una nueva colonia, o sea, establecer un nuevo hormiguero. Así es como se desarrollan los hormigueros, o sea, después de ese vuelo nupcial es la reina la que queda a cargo de armar un pequeño hormiguero. Ella elige el lugar y, bueno, elige el lugar donde también va a cavar, cava, hace un pequeño agujero, planta el hongo y empieza entonces a desarrollarse este ciclo que veíamos antes, de huevos a larvas a adultos. Cuando nacen las primeras obreras, ellas continúan eh, construyendo el hormiguero, ¿no? Alimentando al hongo, y así sucesivamente se va como liberando la carga de la reina, que solo se dedica después a poner sus huevos. ¿Mm? Así es que cuando esto madura es cuando se produce la primera producción otra vez de machos y hembras, y este vuelo nupcial que da para el comienzo, sí, es el comienzo de un nuevo hormiguero. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto, pero puede ser que lo hayan visto, que de pronto aparecen hormigas que son aladas y que forman como una especie de enjambre que es muy pequeño en este caso porque es solo una reina con los machos, y en el vuelo es fecundada. Ella es fecundada en vuelo. Bueno, acá tienen algunas fotos para que vean los tamaños, porque esta es una reina que es bastante grande. Fíjense, acá yo les marqué la escala, la sobremarqué porque está en negro, y no se notaba bien, entonces la puse en amarillo. Esta distancia es 1 centímetro. Entonces es bastante grande la reina. Y la reina no sale, está en cámaras bien ocultas donde está la hoguera. Fíjense que aquí está el hongo creciendo y se ven los pedacitos que han cortado las hormigas y que les traen, que ven que hay algunos huequitos, por ahí se meten las hormigas y le introducen al hongo su comida, ¿no? Bueno, fíjense que aquí habla de 100 millones de espermatozoides que guarda en una espermateca, guarda la reina. Aquí tienen otra foto en que se ve mejor la honguera, es otra reina. Estas fotos son de hormigueros que están para estudio. No son hormigueros que se hayan construido en un ambiente natural.
sino que son de investigadores que criaron las hormigas e hicieron los hormigueros, o les dieron las herramientas, el espacio y todo para que hagan su hormiguero, y lo están observando y fotografiando siempre. Acá, esto que ven más blanquito, después me parece que lo vemos en más detalle, son estados juveniles, incluyendo la pupa, esta que es como si fuese una momia, porque está inmóvil, pero es libre, o sea, no tiene un capullo, no tiene nada que la proteja, porque para eso está el hongo y todas estas obreras que impiden que se enfermen, que les pase nada, que nada las ataque, o que el hongo mismo ataque a estos estados juveniles que no pueden defenderse. Fíjense, acá hay fotos, estas sí son de Acromyrmex, esta es una reina de Acromyrmex que tiene sus alas todavía, y estos son machos también de Acromyrmex, esto es de Corrientes, la hembra, y estos son de Puerto Vallarta, son machos de la especie, de otra especie, son de Ata. Pero esta es una hembra de Acromyrmex de acá, de Argentina. Esta hembra acaba de ser fecundada y está buscando el lugar para establecer el nido. Ella pierde las alas, solo las usa en este vuelo nupcial, y los machos mueren después de que fecundan a la hembra. Tiene una vida muy corta. ¿Sí? Bien. Acá tienen en la honguera, fíjense que aquí se nota mejor, amplié la foto y se nota mejor que, por ejemplo, este es un huevo, esta es una pupa de una hormiga que está ahí, tranquilita, viviendo, mientras todas estas otras están cuidándolas, ¿no? Están manteniéndolas. Acá, bueno, tienen algunos detalles respecto a quiénes son las obreras que están cuidando y cómo construyen y cómo defienden. Bueno, hay datos que ustedes después paran el video y los leen, pero en cuanto a al tamaño, cómo son, bueno, todo eso les queda a ustedes para leerlo. Entonces, para hacer como una síntesis, ustedes tienen que cuando el hormiguero ya es maduro, ya están todos presentes las distintas formas o castas de obreras, van a encontrar las podadoras o las cortadoras, que son las que salen del hormiguero y cortan los vegetales que necesitan, las que transportan, ya vieron que existen, que son diferentes, digamos, las jardineras que se dedican al cultivo y al cuidado del hongo, una vez que reciben los restos de vegetales cortados, ellas los mastican, hacen una pasta con eso, y eso es lo que le dan también al hongo, ¿no? Las nodrizas, que son las que cuidan a la reina y alimentan a las larvas, y también están estos soldados que cuidan, ¿no? Las obreras también se dedican a limpiar el hormiguero, a mantenerlo limpio, a sacar toda esa basura que a veces se acumula afuera. Nosotros vemos palitos o cosas que nos indican la presencia del hormiguero. Y bueno, en su organización hay una división del trabajo que es importante y un cuidado de la no contaminación del hormiguero. Entonces tenemos que pensar algunas cosas cuando queremos erradicar a las hormigas o matarlas, porque las hormigas negras estas cultivan los hongos hace 50 millones de años, y fíjense que los registros más antiguos de formas humanoides, ni siquiera de hombre, del hombre que conocemos hoy, el Homo sapiens, sino formas humanoides que dieron origen supuestamente al Homo sapiens, son solo de 2,5 millones.
O sea, las hormigas tienen una historia evolutiva mucho más larga que la nuestra. Y en esa vida han estado construyendo una relación con el hongo que cultivan para comer, bueno, que tiene un peso enorme porque son muchísimos años. Durante todo ese año, eh, o todos esos años, las hormigas han adquirido habilidades que les permiten mantenerse y subsistir. Ustedes piensen que una de las formas más seguras de no contaminarse, digamos, la forma más segura de comer es comer una sola cosa. Siempre y cuando esa sola cosa de la cual yo me hago dependiente me asegure que está. Y la mejor manera de asegurarse es cultivarla. Entonces las hormigas lo han hecho. Han establecido un nexo con ese hongo que es tan estrecho que el hongo no existe sin las hormigas y las hormigas no existen sin ese hongo. Entonces la relación que existe entre ambos es muy fuerte. Las hormigas van a hacer lo que sea por alimentar ese hongo porque de ese hongo dependen. Es su recurso, ¿no? Entonces piensen en la fuerza que esa relación tiene. Y seguimos pensando sobre las hormigas, viendo lo que sucede en los sistemas naturales. En los sistemas naturales, las hormigas, estas cortadoras, son grandes herbívoros, eh, porque consumen el material fresco, generalmente fresco y tierno, o sea, los pimpollos de la vegetación en general, los brotes, son consumidos por estas hormigas no directamente, sino que son cosechados y llevados al hormiguero, ¿no? Y bueno, hay información sobre pastizales, o sea, sobre pasturas que utiliza el hombre para criar ganado, y se dan cuenta que la cantidad de pasto, cuando hay hormigas, que calculan para el ganado, disminuyen un 30% si hay hormigas. O sea, la capacidad de carga de una determinada pastura disminuye por competencia de las hormigas. Son herbívoros importantes, ¿sí? Compiten con ganado, que es muchísimo más grande que ellos y que además está protegido. Y bueno, cada vez que se aplica fertilizantes o cada vez que se promueve el desarrollo de ciertas plantas de cultivo, las hormigas las encuentran como más ricas para alimentar su hongo. Las hormigas tienen una serie de señales químicas que les permite además comunicarse y dar a conocer lo que han encontrado. Entonces, cuando encuentran algo que es muy bueno, le avisan a las demás y eso implica un cambio de conducta y a lo mejor dejan de comer otra cosa para ir a cosechar eso. Que hay alguna que encontró que era más rico. Y no lo encuentran ellas, sino que cuando llegan al hormiguero hay señales químicas de parte de las otras que alimentan el hongo que dicen que eso es mejor. Y vamos pensando, ¿no? Acá está otra ventaja que tienen las hormigas y que han construido a lo largo de estos millones de años. Y es, ustedes saben, nosotros ahora recién estamos retomando nuevamente medidas de asepsia, medidas de protección y, por ejemplo, nos lavamos las manos en forma más continua y cada vez que salimos a la calle por ahí nos cambiamos la ropa. Bueno, nosotros tenemos un virus encima que está provocando ese cambio de conducta. Las hormigas viven en un ambiente que está lleno de bacterias y de otros hongos, o sea, es un ambiente
entre comillas, contaminante, que es el suelo. Entonces ellas se han organizado de tal manera que cuando vuelven las cortadoras al hormiguero no es que entran con esa carga que traen, no, lo dejan en la entrada. Y a la entrada toda esa carga, toda la cosecha, digamos, es desinfectada por estas hormigas que alimentan al hongo. Son ellas las que llevan ese material primero controlando la calidad que tienen. Y todo esto lo hacen en función de la producción de glándulas, las glándulas que producen determinados señalizadores, si quieren, químicos. Entonces ellas marcan lo que sirve y lo que no sirve. Lo que no sirve es eliminado de inmediato porque hay obreras que llevan hacia afuera. Y si una misma hormiga, si una misma obrera viene contaminada con algo que es detectado a la entrada del hormiguero, la hormiga la matan, la cortan en pedacito y la sacan afuera del hormiguero. O sea, tienen medidas de seguridad que son rigurosas, porque si no, no podrían tener un cultivo de un hongo aséptico, sin problemas, sin enfermedades, porque de eso depende la vida del hormiguero, depende la vida de la colonia. Entonces, no pueden permitir que se les muera ni el hongo ni la reina, que es la que está produciendo continuamente los huevos. Entonces, cuidan ese sector, cuidan el sector de la honguera, y, por ejemplo, estas nodrizas o estas, las hormigas que cuidan al hongo o a la reina no salen nunca del hormiguero. Están siempre ahí, ¿no? Hay una serie de señales químicas y de antisépticos propios. Nosotros compramos el alcohol en la farmacia. Las hormigas lo producen en su cuerpo. Producen todas esas sustancias que las defienden. Y seguimos pensando, todas las hormigas presentan estas defensas químicas o mecánicas también, que las ayudan a contrarrestar todas las medidas de control que el hombre toma. O sea, ellas también reconocen los insecticidas. Y cuando nosotros gastamos tanto en estos polvos que les metemos a la hormiga, es probable que matemos a las obreras, pero las obreras son reemplazadas rápidamente, porque los cambios en cuanto a densidad de la colonia, son detectados inmediatamente y entonces la reina pone más huevos. O sea, puede ser que ustedes noten un retardo, puede ser que se note con las medidas de control que se toman, que a veces son drásticas, de intentos de destrucción del hormiguero. Puede ser que haya como un retardo en la actividad de las hormigas, pero es porque están reorganizándose, no porque se hayan realmente eliminado. Y entonces todo esto va en contra de las medidas de control que se toman, ¿no? Entonces, esto que les pongo acá como la presencia de agentes que sean, por ejemplo, ¿por qué no matar el hongo? O sea, es cuestión de aplicar un fungicida, o ¿por qué no matar a la hormiga con algún patógeno? Porque es probable que nosotros podamos introducir un patógeno. Resulta que habría que ponérselo a la reina, y la reina está sumamente cuidada. Entonces no va a llegar así como así alguien a afectar a la reina, porque antes de llegar a la reina hay que pasar una serie de otros pasos. Entonces no es tan fácil, manejar esta situación con la hormiga. Fuera de eso, la hormiga ha sobrevivido a una serie de cambios también en el planeta. Imagínense, durante todos esos millones de años han pasado muchas cosas en el planeta y sin embargo la hormiga sigue en pie.
Entonces, estas condiciones que son variables, que nosotros les podemos producir, ellas encuentran la adaptación pronto. Fíjense que eso está visto, está estudiado, que en las ciudades las hormigas está bien, no hacen el hormiguero en el suelo como siempre, las bocas no son las mismas, cambiarán de forma, pero están bajo las casas. Y eso ustedes lo han visto, acá en La Plata es común, y es común que estén en las bases de los árboles, cosa que ellas no tienen ni idea del arbolado, pero encuentran que donde hay árboles pueden salir, pueden entrar y salir. Si nosotros les pavimentamos todo su territorio. Entonces, bueno, ellas lo encontraron al pie de los árboles, hay hormigueros. Porque el hombre conserva arbolado en la ciudad, y de hecho, en este momento, en La Plata son una plaga. Están reconocidas como plaga las hormigas en la ciudad. Entonces, esta especie en particular. Así es que todas las medidas de control que nosotros tomamos para, entre comillas, combatir, y hacemos esta guerra y nos sentimos como el guerrero que va con violencia, que va con aplicar algo porque es superior y va a ganar, bueno, esa guerra está perdida. Esa guerra está perdida. Entonces, la invitación a partir de esta presentación es a entender lo fuertes que son estas hormigas. Y que no hay muchas posibilidades de erradicarlas, porque nosotros estamos bajo un modelo de pensamiento que nos invita a eliminar a lo que nos molesta. Y las hormigas creo que nos enseñan a convivir con aquello que nos es molesto. Es otro modelo de pensamiento, es aceptar a otros tal como son los otros para sobrevivir. Bueno, con esto no quiero decir que no hay nada que hacer y que dejen que se coman todo, no es eso, sino el conocerlas nos permite respetar lo que están haciendo, nos permite entender que es su instinto la que los lleva a hacer lo que hacen, y que nosotros, conociendo lo que hacen y cómo lo hacen, podemos adaptarnos también a convivir con las hormigas, ¿sí? Entonces, la propuesta, y ustedes van a ver otras formas más concretas, porque las chicas les van a acercar material, sobre cómo convivir con las hormigas. Pero una de las cosas es aumentar la biodiversidad de cultivos, ¿sí? Cultivar el máximo de plantas posible, porque si nosotros damos un monocultivo a cualquier plaga, pero con mayor razón a las hormigas con las características que hemos descrito, lo que vamos a hacer es estar plantándole cosas a las hormigas. Entonces, bueno, o nos disponemos a perder un porcentaje y no le damos importancia y dejamos que se lo lleven, o les plantamos, podemos plantar algo que les guste, algo que sea como para ellas, y saber que ese porcentaje de cultivo va a ser para las hormigas. Y la ayuda también de repelentes puede ser útil, y en ese sentido hay uno que es muy útil, que es el de paraíso, que son árboles que también son comunes en el arbolado de la ciudad, y observamos incluso algunos al lado de la huerta a la que fuimos y encontramos estas hormigas. Estos son los frutos. Bueno, ustedes van a aprender a hacer repelentes, y los repelentes los pueden usar en los caminos y en las... no lo pongan en la boca del hormiguero, porque de ahí van a salir, igual tendrían que eliminar el hormiguero, pero sí en los caminos que van hacia su huerta,
o que van hacia donde ustedes quieren conservar la vegetación, pueden estar llenos con o sea, pueden ser regados con este tipo de sustancias para que las hormigas no vayan por ahí. Pueden proteger para que varíen el camino y traten de que el camino que construyan vaya hacia algo que no les sea a ustedes tan importante. Pero no traten de eliminar a la hormiga. Es una invitación para que no sea una batalla perdida, porque se van a aburrir, se van a esforzar muchísimo tratando de que la hormiga se vaya, y la hormiga no se va a ir, porque está millones de años antes que nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con la hormiga. Bueno, este es el mensaje. Espero que sea lo suficientemente claro y que no las deprima, sino al contrario, las invite a tomar conocimiento de esto que ocurre, de cómo son las hormigas, de hasta qué punto la inteligencia natural las ha hecho sobrevivir a tanta cosa, y cómo nosotros podemos utilizar el ingenio conociendo esto para desviarlas de nuestro camino, de lo que a nosotros nos interesa cuidar. Bueno, hasta pronto, será hasta otra oportunidad en que nos encontremos para hablar de algo en otro insecto. Hasta pronto.